vamos de tour sobre el libro de Ezequiel, es como que al pastor le da algunas pataletas, ¿no? De repente salmo, o de repente Ezequiel, o no sé por dónde Dios nos lleve en realidad. Y quiero invitarte que estés ya llegando a Ezequiel 37, ahí en ese capítulo 37, donde vamos a ver cómo se apellidan algunos cristianos, algunos creyentes, ¿no? Y sabes que hay gente que como que llevara ese enclave, esa suerte o esa mala suerte sobre sus hombros de tener, podríamos decir entonces, el apellido Los del Valle. Yo no sé si hay un apellido realmente así, normal, creo que sí, o algo que se arrima, sé que hay, pero hay gente que son siempre como de lo peor, como de lo más deprimido, como que lo de más bajo, y se saben, que no son solo ellos, sino que a veces miran sobre sus hombros y ven, estoy así tan mal como aquel, y se ven como compañeros y en compañía de los que les va peor. Gente que en definitiva no es como esas otras que la ven a veces desde el valle, la ven así como erguiendo la cabeza y diciendo, qué bien que está aquel hermano, ¿no? Qué bendito, qué bendecido, cuántos favores, cuánta corona de favores y de misericordia, qué cerquita de Dios está, que si vos lo llevas esto a la topografía del mapa, entonces en este caso hoy espiritual, es como que uno estuviera más lejos, los del valle, ¿sí? Y los del alto, los del favor y la victoria, parece que están más cerca de Dios, mientras que los del valle muchas veces están como que más cerca del infierno, ¿no? Y dicen, se parece mi vida a una vida infernal y parece que no tiene término. Pero justamente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, se nos habla de un Dios preocupado, ocupado y de rescate para los del valle. A mí me gusta eso a veces mirá lo que voy a decir, ¿no? Y no soy masoca, de eso de estar mal, porque ¿sabés qué? Eso te pone en esa impronta del Señor de ser los rescatados. Y eso me habla, por ejemplo, en la tipografía bíblica, de el Señor Jesús, el buen pastor, aún dejando a las 99 y yendo a los del valle, ¿no? Y dice que Él como que los trae y nos trae sobre sus hombros. Y qué zona de confort hermosa, ¿no? Es cuando después de estar en el valle, aparentemente como que para siempre, de repente la operación rescate se pone en marcha. Y eso es un poco lo que estaba pasando, y se nos avisa y se nos anuncia como un hecho de siempre, como un hecho no solamente de ayer, sino cuanto más de hoy, del Señor rescatando a los del valle. En Ezequiel 37, entonces, podemos ya mismo ir leyendo, desde el versículo 1 en adelante, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, porque dice, por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Hasta ahí leemos por ahora. Como que el Señor, tenés que verlo, visualizarlo como se dice ahora. Tenés que verlo al Señor en el lugar que Él está en realidad cuando se habla los del valle. Los del valle, y me encantó Rosa, Dios la usó otra vez el Espíritu Santo, hablando de los huesos secos, parece que supiera la prédica de hoy, ¿no? Y vos tenés que entrarte de alguna manera en la Escritura y darte cuenta que el Señor, hablando de los del valle, Él está en medio
de nosotros, en medio de ellos, en medio de los que están muchas veces en el valle. ¿Por qué te digo eso? Bueno, porque está a las claras, que es que acaso Dios nos lo deja ver. Y justamente en el versículo 1 dice el profeta Ezequiel: me llevó en el espíritu y me puso en medio del valle, en medio de ese valle. Bueno, está bien, accidentalmente en esa ocasión el instrumento sería Ezequiel. Pero ¿quién lo llevó y quién estaba ahí en el valle? El Espíritu, Dios mismo. Dios mismo internizándose, incluyéndose, no, pero como haciéndose parte e ingresando, yo digo, un poco a la manera y la suerte de Nehemías. A mí me hace acordar esto a Nehemías. Nehemías, el reconstructor de ruinas, dice que en un momento él hizo una expedición y fue a la arruinada y en escombros Jerusalén. Y él se empezó a pasear en medio de esos escombros, Nehemías, y dice que venía sobre cabalgadura, venía sobre caballo. Creo que era pariente mío, me encantan los caballos, ¿no? Pero llegó un momento que era tal, sí, la situación de destrucción, que ya no tenía dónde pisar el caballo entre tantos escombros. Entonces se tuvo que bajar Nehemías a la cabalgadura y se puso a caminar, y yo digo, se agarraría la cabeza, se le rompería el corazón en mil pedazos. De hecho, mucho de eso pasó, aunque de un hombre se trata en ese caso, como en este caso Ezequiel, pero quien lo llevó, Ezequiel fue llevado, y quien lo llevó en definitiva a donde él mismo estaba como Dios, lo llevó al medio de ese valle de huesos secos. Me gusta cómo articula el Señor, ¿no? Cómo Él realmente, tan desprendidamente a veces nos sentimos, pero tan íntimamente estamos siendo visitados cuando nos apellidamos los del valle. Es ahí donde justamente Él, siendo Dios, por ejemplo, se hizo hombre y habitó entre los hombres, ¿no? Y Él vino no a humear, no vino simplemente a mirar en la mera curiosidad. Vino, yo creo que a tomar nota, ¿sí? Y no por curiosidad, como te decía, y vino realmente a llenarse su corazón de amor compungido, en compasión, en el voy a hacer algo por los del valle. Es como que eso mismo, Dios desde el cielo, baja al valle de la línea de flotación, a veces que estamos por debajo de la existencia humana, muchos de nosotros por debajo a veces de esa línea, y estamos en ese valle donde nos sentimos más cerca del infierno que del cielo mismo. Y más desamparados que apoyados y acompañados. Yo no sé, claro, lo que pasa que está bien, pastor, era un valle de huesos secos, gente que estaba muerta, que estaba insensible, que no oía, que no escuchaba, que no veía tampoco. Y a veces nos pasa eso, estamos tan mal, estamos tan en el valle, que no nos damos cuenta lo cerca que se está paseando el Maestro de tu vida hoy. Cómo Él se acercó, ¿no? Y entró, ¿no? De esa manera. Yo, digamos, al principio yo miraba el pasaje en mi memoria, ¿no? Lo que yo podía tener en memoria, pero no tal, en realidad era así, por lo menos en la buena medida. Yo pensé, no, en realidad Dios estaba con Ezequiel ahí en un lugar alto, y de ahí de la altura. No, dice que Ezequiel fue llevado por el Espíritu al valle. Y ahí él pudo, de alguna forma, saber. No es que Dios no sepa lo mal que lo estás pasando, pero sí quiere que vos sepas lo cerca que Él se está paseando, porque viene tiempo de profecía cumplida, porque cuando todo esto vino a la retina de Dios, al conocimiento y aún por escrito, como antecedente y como documento de Dios, para que sepamos nosotros que muchas veces somos del valle, el Señor no está lejos, el Señor está entre nosotros como poderoso gigante. Dale la aplauso de grande. Eso es así. Y entonces, como que Dios se salía de la vaina, ¿no? Y entonces está hablándole a su instrumento. En este caso ya te dije accidentalmente, en ese caso y en ese momento de Ezequiel. Entonces dice en el versículo 9 que no leíamos, que le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, como diciendo, por favor, hablales, animales y anunciales el bien que está para venir. ¿A quiénes? A los muertos. Porque estaban, como muchos se sienten hoy, como muertos. Pero ¿cómo fue que llegaste hasta ahí abajo? Hay gente que nació ahí abajo siendo los del valle. Hay gente que de chiquitos, ¿no? Como que lo heredaron. Como que una cuestión generacional.
Hay gente que era más de arriba en las cosas de Dios y se fueron deslizando, poquito a poco, poquito a más. Y cuando se quisieron acordar, ya estaban muertos espiritualmente. Porque eso es lo que te hace el descenso espiritual. Cuídate del resbaladero. Y lo importante que es el Señor viendo esa situación, entonces no ignorada, en la cual Él quiere ser operante. Dios no es un Dios pasivo. ¿Cuánto tiempo llevarían esos huesos ahí? Capaz que muchos. Dice que estaban secos en gran manera. Como diciendo, wow, pasaron varias jornadas. Pasó mucho de esto, pastor. Mirá que hace tiempo que estoy así, hace tiempo que estoy esperando a nuestro Dios. Hace mucho que sí, por ahí por momentos lo creo. Por momentos, porque no lo veo, parece que Dios no estuviera. Es que Dios es espíritu. Dice que Ezequiel fue llevado por el espíritu. Y lo espiritual es invisible a nuestros ojos oculares. Entonces a veces, porque no vemos, no creemos en el que no vemos. No esperes ver cosas para creer en el que no ves, porque Dios es un Dios invisible. Y es una cuestión de fe. Es una cuestión de tiempo muchas veces. Es una cuestión, ¿por qué no decirlo?, de compañía. Lo bueno es que estos huesos secos que dice, ¿no?, y aclara, donde versículo 2, que eran muchísimos. Primero, no te sientas en la alarma, ay, yo soy el único al que le está pasando esto. No, te equivocaste. Es mucha gente que está sufriendo a la par tuya. Y sabes, eso es algo bueno porque mirá, podríamos decir, en este mismo plano se paró el Señor Jesús mismo. Sí, porque siendo Dios, el Espíritu dice que habitó en medio del valle. Como que de alguna manera, ¿acaso Jesús no se identificó sufrientemente hablando con nosotros? No, mucho más. Él sufrió muchísimo más que nosotros. Entonces Él es un Dios que nos va a recompensar, es un Dios que nos va a consolar con Él mismo, con su presencia misma, pero ¿por qué no con nuestros compañeros? Porque eran muchísimos los que están en el valle de los huesos secos. Así que identificate y sabete no solamente como el único, pobrecito, sino que realmente hay muchos que quizás están en tu mismísima situación, en los cuales y con los cuales sí, el Señor te hace compañero de esos, te hace parte de esos. Por eso es importante que no te hagas vos aparte de los que muchas veces están como vos, porque eso te nutre, sentirte que hay gente que cree como vos, que sufre como vos, que espera como vos, y sobre vos se va a cumplir la profecía, porque Hijo de Hombre me lo dice a mí, profetiza y profetiza sobre el valle de los huesos secos. Gente que se está hundiendo más todavía, gente que nació, decíamos, ahí en el valle, gente generacionalmente heredada de vivir en la mala, gente que estuvo en las alturas y se deslizó, gente que realmente se va hundiendo cada día más y el Señor como que se incorpora, como que dice, hablales, Hijo de Hombre. Vos sabés que mi llamado ministerial y pastoral, que no solamente pastoral, sino también profético, es a través del libro de Ezequiel. Te digo profético, no necesariamente porque yo te pueda dar en algún momento, sí, si Dios me lo da, que te lo dé, Dios me pueda dar el don de profecía. Yo soy un predicador que Dios me ha nutrido de palabras como esta, proféticas. Palabras, ¿qué quiere decir? Una palabra profética quiere decir anunciadora de lo que viene. Porque como siempre te digo, no soy yo el que busco el pasaje a ver qué lindo me queda, a ver si está acorde, a ver si va a caer bien. No. Viste, como un profeta recibe de Dios la palabra, yo recibo la palabra y te la tengo que profetizar. Hijo de Hombre, profetiza sobre el valle de los huesos secos. Ahora, cuando se habla de profecía de Dios, no se habla de que la mala va a seguir siendo mala. No es que vas a seguir en la misma rutina, no es que vas a ser siempre apellidado de apellido de los del valle, sino que el Señor, así como descendió del cielo y tomó de las partes más bajas de este mundo, yo, el pecador peor de todos, decía Pablo de sí mismo, el Señor tuvo y tiene y tendrá misericordia de los del valle y te va a poner tan alto
que vas a llegar al techo mismo de los cielos, porque pronto viene Cristo y te va a sentar juntamente con Él en lugares celestiales donde ya estás. En realidad el aplauso te grande. Aleluya, que Dios tu Dios, ¿eh? Tremendo. Y nos vamos de viaje, así un poquito para adelante, bastante para adelante. Vamos juntos a Mateo capítulo 5, porque esto de que está bien, profetiza, pero digamos, ¿qué es lo que está abordando el Señor? ¿A qué se está refiriendo en cuanto al bien profético anunciado que viene como para los del valle de huesos secos del libro de Ezequiel? Que bueno, te cuento el fin de la historia, vos ya la conocés. El valle quedó vacío. Los muertos, o nosotros muchas veces nos sentimos como muertos y alejados muy, muy lejos de la vida, los muertos resucitaron y termina sucumbiendo a la muerte en realidad, pero los que parecían que estaban sucumbidos y ya sin Dios y sin esperanza, se levantaron como un gran ejército. Y ese es el plan que Dios tiene y cómo lo lleva a cabo Dios este plan. Bueno, ya te lo dije, ¿no? A través, en aquel caso y aquella ocasión, a través de Ezequiel, pero en Mateo capítulo 5, en el capítulo 5 y versículo 1, bueno, ahí vemos, diríamos, a quién es autor y consumador de todo esto de venir Él a los del valle. Y esto, hermanos, realmente está bueno que lo entendamos así como viene en la aplicación y en la explicación aquí en Mateo capítulo 5, que el Señor, como ya lo vimos en Ezequiel, no lo hace todo Él, solo Él directamente Él, sino a través de instrumentos. Esto de rescate de los del valle. ¿Cuántos dicen, Dios rescatame del valle? Decilo conmigo, Dios rescatame del valle. Él te va a rescatar así en primera persona, te va a echar mano, te va a poner sobre sus hombros y te va a llevar a sus alturas. O Él va a usar instrumentos. El rescate de los del valle son en forma directa o en forma tercerizada. ¿Viste cómo hablo? Porque claro, mis hijos están en una oficina de tercerización, son contadores y bueno, aplicó para este caso. A veces Dios terceriza, ¿no? Como diciendo, bueno, está bien, Ezequiel, vení, sé mi instrumento. Y en este caso, en Mateo 5, le dijo, estando Jesús, autor y consumador de todo esto, el rescate de los del valle, Él, diríamos, nutre, equipa, prepara, instruye, ¿sí? Y ensaya, podríamos decir, a sus apóstoles, a sus ministros, a sus instrumentos. Déjame decirte que si vos querés dejar el valle, está bien, busca a Dios a solas en tu casa, pero no dejes de congregarte, porque el Señor usó y sigue usando instrumentos. Usó a Ezequiel y ahora en Mateo 5 nos muestra la Escritura cómo Él, preocupado por los del valle, se pone a equipar a sus apóstoles. ¿Dónde estamos? En el Sermón del Monte, que muchas veces lo mal entendemos, pero miremoslo en forma y en figura así estable como está dicho aquí en Mateo capítulo 5, donde atendamos lo que vamos a leer. Entonces, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte. A ver si entendés geográficamente. La multitud estaba en un momento así, en la horizontal misma de Jesús, pero esa multitud fue dejada en ese valle. ¿Por qué me doy cuenta que es un valle? Porque el Señor subió al monte, subió a un lugar alto. Jesús está en un lugar alto ahora. Y entonces cuando subió al monte, dice, vinieron a él, versículo 1 al final, vinieron a él sus discípulos. Hacete de la imagen, hacete de la figura. Jesús sube al monte, la gente en el valle, los del valle. Jesús sube a la altura de una montaña y sus discípulos suben con él. Nosotros generalmente pensamos, no sé qué pensábamos, que el Señor, no sé, que tenía altoparlante. Yo estuve en el lugar del Sermón del Monte y obvio que el Señor desde esa altura y de esa distancia, allá lejísimo en el valle, no le estaba hablando a aquella gente porque aquella gente no podía escuchar nada. Entonces, ¿a quién sí les estaba enseñando? A los que habían venido a él, sus discípulos, llamados a ser apóstoles, siervos e instrumentos de Dios. Y versículo 2, los capacitó, los enseñó, les dio formación ministerial a los 12. ¿Para qué? Para que ellos
no sé, se enrolaran ellos mismos una capacitación y sacaran un pecho ministerial. No, porque el Señor llama y levanta a quien quiere llamar y levantar, pero no para que ese se vuelva un engreído, sino para que y cada uno de los que Dios llame seamos instrumentos de Dios para los del valle. Porque el Señor justamente lleno de compasión, viendo la multitud, versículo 1, viendo la multitud, sube a la altura, trae a los suyos consigo y los capacita, les da renglón a renglón como ellos tenían que ser, humanamente, socialmente, familiarmente. Porque esta cuestión de ser un siervo de Dios no es una cuestión de que me enchapo algo y que me empapo de teología y ya basta. No, lo primero y más trascendente y más importante, el Señor forma personas, nos hace ser las personas que tenemos que ser para entonces poder ser instrumentos, como tenemos que ser, solamente de esa manera de Dios. Hay gente que borra con el codo a través de sus malos testimonios y pretenden seguir delante del ministerio sin respaldo de Dios, o ponerse a servir sin llamado de Dios, o sin una vida que los acompañe testimonialmente. Por eso, si vas a ver un siervo de Dios, como ojalá que sea el que estás viendo ahora, y creo que sí, vas a ver una persona que le respalda su testimonio de vida. Porque entonces vas a ver a alguien que está conformando la lista de requisitos para ser instrumentos de aquel que se sienta en las alturas, mira con compasión las multitudes del valle y envía, delega, ¿sí?, a sus instrumentos en este tiempo también para que tu vida esté bien y mejor. Pero hay gente que visita tan poco los ministros de Dios, la iglesia. ¿Y qué es un ministro? Es alguien que ministra. Ministra a él mismo y de parte de él. No, ministramos de parte de Dios. De parte de Dios, de parte de su palabra, de parte del Espíritu Santo. Entonces la persona, cuanto más están bajo el ministerio de los cielos, que es a través de la iglesia, esas personas emergen más y más rápido del valle. Depende de tu frecuencia, depende de tu búsqueda personal, sí, pero también depende de que estés con el Ezequiel de Dios, que estés congregado. ¿Me estás escuchando? Porque hoy hay no sé qué, que hay que patearlo en el nombre de Jesús y echarlo a los mismos abismos. ¿Será, no sé, un demonio? ¿O qué es un demonio? Una legión de demonios, que acá como que en este tiempo las cosas no son como en otro tiempo. Alguien me decía en estos días pasados, la guardia vieja, donde las cosas no eran tan flojeras, tan flojas, ¿no? Y sí que tal vez que puede ser, y no sé cuándo, pero algún día nos volveremos a ver, pastor, en la iglesia. Igual, cuando viene, no sé, ya tenés que tirar cañitas voladoras y hacer una fiesta y un festín, porque wow, no. ¿Sabés qué? Yo me acordaba ahora cuando venía para acá, gente. Por ejemplo, vamos a suponer que ayer estuvo mucho más frío que en verdad estuvo, hubiera llovido como no llovió. Entonces vamos a suponer que gente en otro tiempo, ¿no?, que se perdía el culto de ayer. Me perdí el culto de ayer, entonces venía el culto de hoy. Aunque no eran de rutina del culto de hoy. Pero hoy está pasando una rareza que no tenés que conformarte a eso, porque vos, ¿verdad que no te querés quedar a vivir en el valle, no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es un lugar feo? Es un lugar donde Dios te quiere realmente expedir el cedulón de desalojo de esa vida tan deprimida, tan angustiosa, tan solitaria, tan mal acompañada, porque te acompañás de la gente que decís, está tan mal o peor que yo, y el Señor te quiere. ¿Dónde te quiere? Donde pronto te quiere llevar, pero así literalmente, cuando venga Cristo al tercer cielo. Pero ya, como ya te lo dije, ya estamos llamados a estar en lugares celestiales. Porque si vamos al caso, estos, estoy en Mateo 5, y versículo 2, estos que ahora estaban con Jesús, subieron al monte con Jesús, eran del valle también. Habían sido del valle, habían sido de la planicie, habían sido de lo común y corriente de la gente. Y ahora ya no estaban en el valle, ahora estaban pegaditos a Jesús. No solamente qué bien que estoy con Jesús, no estoy en el valle, estoy en lugares altos, sino además Jesús te capacita y te quiere usar para salvar almas, para rescatar a los desanimados, a los huérfanos y a todos los que están en esa situación de orfandad espiritual, en un valle de sombras de muerte, en un valle donde hay olor a muerte, donde la amenaza es la muerte,
donde la enfermedad en algunos parece que es el pasaporte a lo que ya es inminente, o pensar que su vida son eso y nada más. Pero ¿qué entonces y además? Vamos también un poquito más, en este caso también a Mateo, capítulo 9 y versículo 38. Estamos viendo el mismo parámetro de Dios, ¿no? El rescate de los hermanos y que son del valle, ¿no? De la gente que está en el valle de la depresión y todo eso que ya dijimos. Y cómo lo vimos al Señor en Ezequiel, ¿no? Él, el Espíritu, en medio del valle. Él, Jesús, en medio de la multitud. Pero tanto en el caso, el primero, enviando no diríamos un sucesor, sino un instrumento de él, Ezequiel, o enviando en este tiempo a sus ministros los apóstoles. Pero esto que te estoy diciendo, miremos ahora en Mateo 9 y versículo 38, no le quita autoría al Señor. Porque tampoco es una cuestión de que el Señor está simplemente y siempre tercerizando esto de que recibas la ayuda. Sí, es una realidad que se te tiene que pegar a tus ropas espirituales, tenés que estar pegado a los ministros de Dios, tenés que estar pegado a la iglesia, tenés que mantenerte congregado, llueve o truene, pero el Señor es el que mayormente, obviamente, aunque use un instrumento, Él es el que hace todas las cosas. Alguien diga amén. En Mateo capítulo 9, versículo 36, tal cual el mismo panorama, la misma panorámica, en este espectro visual de lo que el Señor entonces está mirando gente a rescatar y para rescatar porque están en el valle de la depresión y de sombras de muerte y mucho más, el valle de los huesos secos. Versículo 36, bueno, dice, al ver las multitudes, ¿qué tuvo en el libro de Ezequiel? ¿Y qué tiene este tiempo también? Tuvo compasión. Al ver las multitudes tuvo compasión porque estaban desamparadas, estaban dispersas. Y dice, como ovejas que no tienen pastor. El Señor se está posicionando en ese momento como quien te quiere pastorear. Pastorear no es solamente alimentar, es cuidarte, es defenderte, es sanarte si estás enfermo, es curarte si estás peniquebrado o si tienes el alma quebrada. Porque un pastor es eso. Yo como gente de campo, muchas veces, escuchá, me tuve que bajar del caballo para agarrar una oveja que estaba enferma y aplicarle, diríamos, la cura. O alguna oveja que estaba quebrada y había que entablillarla, lo he hecho. O una oveja que necesitaba tan sencillamente como mantenimiento. ¿Vos sabés qué mantenimiento? Te voy a hablar de uno, no de los dos. ¿Sabés qué mantenimiento necesitan las ovejas? Tan simplemente como deshojarlas. ¿Qué está diciendo el pastor? Bueno, se agarra, en aquel tiempo por lo menos, una tijera martillo y entonces empezás a cortarle la lana de alrededor de los ojos, porque si no, la tonta queda ciega. Y tiene que haber esos cuidados pastorales de que el Señor, en algunos casos, te haga recobrar la vista, para que veas cómo tenés que ver la vida, para que veas a quien tenés que ver por encima de tu vida y tus olas. Pero además, no solo en ese mantenimiento, ¿sí?, de que recuperes la vista, sino que te mantengas, mantenimiento, ¿no? Porque la lana que crece en algunas razas más que en otras, alrededor de los ojos, crece a poquito, hasta cuando tenés que acordar, se andan dando contra los postes. Escuchá, de repente van y llegaron al fin del potrero y la portera está cerrada y ¡pum!, se chocan. ¿Y qué pasa? No están viendo nada. Y por eso necesitas también un pastor. El Señor te puede sanar. El Señor te puede deshojar. El Señor te puede fortalecer, te puede llevar, ¿sí?, al galpón, ahí donde te va a dar la ración que estás necesitando porque te has disminuido tanto, te has enflaquecido tanto, estás tan débil que necesitas un CTI de Dios. Él sí se quiere dedicar a vos como tu pastor. Lo cual implica, versículo anterior, el 35, aquí en Mateo 9, esto, que el Señor recorría, así como en el Valle de los Huesos Secos con Ezequiel, el Espíritu entonces estaba en medio de ¿quién? En este caso dice, recorría Jesús todas, escuchá bien, todas, no dejó ninguna, todas las ciudades, pero también aquí eran todas las aldeas. Hay gente que parece tan grande, tan ciudad,
Bueno, Él los recorre a todos, tanto los grandes como a las aldeas pequeñas. Eso que a veces nosotros nos sentimos como un olvidado de Dios, como que Dios se va a acordar de mí, soy apenas una aldea. Sin embargo, Jesús recorrió todas las ciudades, recorrió todas las aldeas. ¿Y qué es esa operación rescate a los que están en el valle? ¿Qué es también parte de ese rescate? Les enseñaba. La enseñanza te rescata de las partes bajas, te levanta en conocimiento. Vos tenés que ser parte de los discipulados. ¿Me van escuchando? Tenés que ser parte de las enseñanzas que se dan también a través de las prédicas. Él enseñaba, él predicaba. Él, entrándose en el valle de los huesos secos, ahora en lo literal del caso, versículo 35 al final, ¿qué además hizo? Dice que sanaba toda enfermedad, Es el buen pastor. Ese que a veces estamos bajo sombras de muerte y estamos en el valle que veíamos diciendo y ya nos sentimos que vamos a morir y que este va a ser nuestro último hálito de vida y de esta ya me voy de este mundo, y termina el Señor haciendo cosas tremendas. En estos días, dentro de otras muchas cosas que Dios está haciendo, viene un pedido de oración, ¿no? Directamente a mí, de alguien que tiene que ver con familia, pero de un tercero en realidad, del interés de este familiar, que su abuela, 87 años, tuvo una CB, casi no me sale, una CB tan grande que la llevan al CTI y ya lo que los médicos decían, si se despierta, no va a reconocer a nadie y seguro que no va a tener movilidad. Además, en la ancianita de 87 años, Claudia, además está con una neumonía. Uno como que crió viejos, ¿no? Porque yo estuve con mis padres hasta el final. Uno sabe que muchos ancianitos se van por una neumonía, un asunto pulmonar, aunque la cuestión era esta o la otra, pero eso es lo que termina llevándoselos porque no tienen cómo recuperarse a veces. Y en los 87 años ni hablar. Entonces yo recibo el motivo de oración, lo paso al grupo de intercesión, nos ponemos a orar y digo, Señor, haz este milagro. Haz este milagro, te lo pido no solo por Claudia, te lo pido por esa tercera persona, muy de interés de un pariente mío, para que además, no solo ella, sino este pariente mío, un poquito apartado, se arrope de vuelta a tus cosas. No había esperanza. Si se despierta, no va a reconocer a nadie. Si se despierta, no va a tener movilidad. Y además el tema pulmonar. Pasa un par de días y pregunto, ¿cómo está Claudia? 87 años. Y la respuesta es, increíblemente, se despertó y ya reconoció a todos. Además, sí, en el momento que todavía está, porque la tienen entubada por el tema respiratorio, además empezó a mover las manos y otra mano, o sea, mueve los 4 miembros. Pero me dice, todavía el incrédulo, no me dice, pero sí, está bien, pero todavía está muy mal de los pulmones, como diciendo, igual se va a ir por esta. Mirá vos, pero Dios es grande. Dios es un Dios que obra maravillas, que rescata a los del valle. Pasa un par de días, no me dicen nada, yo toco el timbre, ¿no? Y pregunto, ¿cómo sigue Claudia? La verdad, bárbara, genial. Y me la deja por ahí. Y le digo, ¿y de la infección respiratoria? Increíblemente bien y recuperándose. Es que tenemos un buen pastor, de alguien que ya estaba en el valle de casi de hueso seco, de la misma muerte, pero el Señor sana toda enfermedad y toda dolencia en todo el pueblo de Dios. Pero ese no es pueblo de Dios todavía. Mirá lo tremendo, ¿no? Porque el Señor, claro, Él no se suscribe solamente al valle de los huesos secos de su iglesia. Hay estos muchitos o poquitos, bueno, me encargo solo de ellos. No, el Señor vino para todos. Para Claudia como para toda la gente que Él sanaba, que no eran necesariamente sus allegados espiritualmente, sino gente que el Señor que los quería alcanzar, los quería ganar para el reino. Y vuelve, y ya termino, a lo antecedente a esto. Sí, Jesús haciendo acá, Él con autoridad, Él y nadie más que Él haciendo los milagros, pero vuelve a aplicar eso, que no se te pierda de tu retina espiritual, de que el Señor sí hace, pero sí usa.
instrumentos. Y fue en este caso, frente a esta situación que ya estamos terminando de ver, el versículo 37, que se vuelve a sus discípulos y le dice, miren, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, como obreros, gente que trabaje en el valle, gente, instrumento de Dios. Es lo que Dios necesita, es lo que Dios quiere hacer y como Dios quiere hacer las cosas. No te puedes poner porfiado y decir, no, pero yo y el Señor y yo. No, ¿qué tienes una Biblia propia, personal, solo para vos? Por supuesto que tenemos que entender a Dios en su todo y nosotros no pretender traer a Dios a nosotros, tenemos que nosotros ir a Dios. Es Dios el que dice, bueno, gente, es así. Estás en el valle. Bueno, yo, como en el espíritu, hablaba del libro de Ezequiel, estoy en medio del valle, te estoy mirando compasivamente, con propósito, con deseo de rescatarte y hacer cosas tremendas con tu vida, pero uso a los Ezequieles, pero uso a los apóstoles, pero sigo levantando obreros para que seas sano, para que seas libre y para que seas un instrumento de gloria visible aún para los más incrédulos, para la gloria de Dios. Tu lugar final no es el valle. El Señor es tu rescatista, pero tiene un equipo de instrumentos suyos de bendición para tu vida que se llama la iglesia. Le damos el aplauso grande y no dejes de congregar, No te pierdas una operación rescate, un culto. Que te pierdas, te perdés bendición. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Padre, gracias te damos. Es tan lindo mirarte desde tu perspectiva y mirar lo que tú desde tu perspectiva, amado, sos para hacer ahí cuando no nos sentimos más que solamente acompañados, Señor, por los que están también en la mala como nosotros. Queremos y podemos ser rescatados y este es el tiempo del oportuno rescate, del oportuno socorro. Señor, que en este día, amado, los que se sienten olvidados, los que se entienden como no tendrían que entenderse, Señor, se sepan no solamente en tu mirada, sino en tu rodeo permanente, entrándote tú al escenario del valle. Señor, y tu Espíritu mismo, el milagroso, el que hace y hizo y sigue haciendo los milagros en esta tierra, tu Espíritu Santo, que eres tú mismo, Dios, haciendo lo imposible posible. Aleluya, te pedimos, oh Dios, maravillas y milagros y rescate y que ese valle hoy de huesos secos quede como el valle de Ezequiel, totalmente vacío. Porque no somos de ahí, no somos del sótano de la existencia humana, somos tus hijos llamados pronto inclusive a través de una trompeta a tus alturas donde ya nos quieres hacer subir. En el nombre de Jesús. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.